Le puse como título Efectos del pecado y del perdón. Si tenés esposa, si sos esposo o esposa, si sos hermano en Cristo, si sos amigo, tenés compañero de escuela, necesitas escuchar del perdón, porque estás con personas y las personas fallamos. Así que vamos a hablar de los efectos del pecado y del perdón. Y el primero que vamos a hablar es ese versículo en Isaías 52:2. ¿Lo leemos todos juntos? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Muy bien, hasta ahí nomás. El primer efecto del pecado y del perdón vamos a hablar en relación entre nosotros y Dios. Hay una separación, que es efecto de nuestro pecado, entre Dios y el ser humano. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para perdonarnos, para derribar esa separación, para ser limpios de nuestros pecados, para que el Señor nos perdone. Entonces, el primer problema, el primer efecto eterno de nosotros como seres humanos es el efecto del pecado con Dios. Y vamos a ver otra imagen ahí que muestra un poquito cómo es ese efecto del pecado, como si fuera un precipicio. Dios es santo y puro y nosotros somos pecadores miserables, hemos hecho miles de pecados. Pero Jesucristo viene a ser el puente, aquel que puede unirnos con el Padre, el que puede darnos vida eterna que está de un lado. Y ese es el principal problema del ser humano que tenemos que todos resolver. La pregunta es, ¿resolviste el efecto del pecado en tu vida? Todos hemos pecado. Todos hemos hecho iniquidades que han hecho división entre Dios y nosotros. ¿Resolviste esa separación o estás separado de Dios? ¿Ya le pediste al Señor que te perdone? Ahora vamos a ver una imagen que vemos a una persona humillada, arrepentida, pidiéndole al Señor que le perdone. Si no resolvemos ese problema, ese efecto, la separación es eterna entre Dios y nosotros. No vamos a poder ser salvos. Tenemos que ir, postrar nuestro corazón y decirle, Señor, perdoname, Señor, limpiame. Quizás ya hiciste esa decisión, pero notás que en esta última semana estás un poco lejos del Señor. Quizás hiciste algo que a Dios no le agradó. También podemos pedirle al Señor que nos perdone. Le decíamos en el discipulado tiempo atrás a los chicos que Dios, cuando pecamos, nos dice así, no es que nos larga, nos tiene, pero para un poquito. Yo estoy ofendido con vos. Vos me diste la espalda, vos me rechazás, vos me dejás para último a mí. Entonces, X cosas, ¿no? Entonces, a veces es bueno poder aprovechar este momento para, si hay algo con el Señor, decir, Señor, perdoname, Señor, limpiame. Si no, el efecto del pecado sigue en nuestro corazón. Dios está un poco como enemistado. Y podemos orar y decirle, Señor, perdoname, Señor, limpiame, y Él nos perdona, Él nos limpia. Pero antes de orar juntos, vamos a ver otro efecto del pecado, que son los efectos físicos del pecado. Dice el Salmo, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, mis huesos se han consumido. Ya vemos, por ejemplo, una chica antes y después de las drogas. Han investigado, en la policía, bueno, también vemos un efecto en nuestras fuerzas. Mis fuerzas se agotan. Entonces vemos que el pecado produce efecto físico en mi agotamiento, en mi deterioro físico. Un lugar donde detenían a los presos por tenencia de drogas, y habla de todo tipo de drogas, de alcohol y de todas las drogas, empezó a sacar fotos de las personas al principio cuando lo detuvieron por primera vez y al final, y comparaban esa foto, y ahora vamos a ver algunas. Cómo aparece atrás. A ver si... Perdonen un cachito. ¿Ahí se ve? No, no se ve.
Denme un segundito nomás. Porque la verdad que son impactantes y... Ahí está. Y nos hacen reflexionar que el pecado también, Dios no dice que no pequemos porque sí, sino que Dios nos quiere preservar a nosotros y por eso nos dice que no pequemos. Por eso nos dice que, bueno, vemos ahí, por ejemplo, ahora se me corrió lo otro. Pero bueno, ahí vemos ejemplos de personas cómo transcurrido, y dicen los años y todo, está muy bueno en la investigación, son casos reales. Por ejemplo, 2008, el efecto 2000, bueno, esos fueron pocos meses. 2000, 2007, la misma persona, el efecto, y decía, estaba escrito todos la vida un poco de las personas, 2003, 2007, 2000, 2004. Dios nos dice, no pequemos, es por algo. Tiene un efecto físico en nuestro cuerpo también el pecar. Otra persona más, otra. Este es un actor famoso, hay muchos actores, no conseguí muchas fotos, pero esa que vimos eran... ¿Alguien sabe el nombre? Me corro. Ese de Terminator. Y ahí estaba el de Mi Pobre Angelito, ¿vieron? El chiquito que era Mi Pobre Angelito, está en las drogas, perdido. Este creo que también es un famoso. O sea, tiene efecto físico el pecado. Pero también la Biblia dice que cosechamos lo que sembramos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios me perdona, Dios restaura gran parte de mi vida, pero las consecuencias del pecado quedan. Gran parte, no todas. No os engañéis, yo no puedo jugar con el pecado. Dios no puede ser burlado. Lo que sembremos vamos a cosechar. Lo que no sembremos vamos a carecer de cosechar. Es muy importante que nosotros evaluemos qué está sembrando en nuestra vida, en mi familia, en el ministerio, en la iglesia, en mi salud, en lo que yo haga. ¿Cómo estoy sembrando en mi vida? Entonces, tenemos pecados de acción y de omisión. ¿Estoy sirviendo al Señor? No servir al Señor es sembrar. No trabajar en la obra también es sembrar negativamente, es no sembrar, podríamos decirlo. Y eso trae un impacto. El no hacer es una desobediencia a Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, no sembrar nos afecta también. Ahora hay una intervención divina, es un efecto del pecado. Dios interviene, dice el salmista, mientras callé envejecieron mis huesos. Sigue hablando de un efecto físico, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano, mi pecado te declaré, no encubrí mi maldad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Se agravó sobre mí tu mano, como sequedad. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a los pies, como hizo él. Mientras no confesó, se envejecieron sus huesos, se agravó la mano de Dios. Mientras no confesemos, mientras no cortemos con el pecado, estas consecuencias van a estar. Va a haber intervención divina, va a haber una intervención natural en mi cuerpo por pecar. Entonces tenemos que tomar conciencia de los efectos del pecado. Mientras no pidamos perdón, el deterioro continuará. Mientras no confesemos nuestros pecados, se agravará la mano del Señor. Hoy puede ser ese día que vos digas, Señor, hasta acá llegué. No quiero seguir pecando, no quiero seguir cosechando las consecuencias. Quiero, Señor, empezar a obedecerte.
ayúdame a obedecerte. A veces vamos a caer, nos vamos a tropezar, nos vamos a levantar, pero tomar una decisión de corazón: Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero obedecerte, quiero que me perdones. Y ahora sí vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Y si vos sentís que hay cosas que tenés que pedirle al Señor que te perdone, si querés evitar los efectos del pecado, podés decirle: Señor, perdoname. Señor, vos sabés mis pecados. Quiero dejar de pecar, quiero dejar aquellas cosas que vos querés que yo deje. Quiero hacer, Señor, lo que vos querés que yo haga. Ayúdanos, Señor, a no tener los efectos del pecado, a no pecar. Señor, ayúdanos, advertinos a través de hermanos, advertinos de diferentes maneras, Señor. No queremos tener las consecuencias. Ayúdanos, Señor. Señor, crea en nosotros un corazón limpio. Perdónanos, Señor. Amén. Ahora, el Señor tiene un nivel de amor y un perdón que sobrepasa nuestro entendimiento. Así cuando estaba Jesús, ¿se acuerdan? Cuando lo estaban crucificando, dice, yo imagino cuando lo estaban clavando, o cuando le crucificaron, él dijo esto: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está escrito, dice, los malhechores, uno a la derecha, dice, le crucificaron allí. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense en la dimensión del amor del Señor que está a nuestra disposición. Él nos va a perdonar, pero tenemos que tener en cuenta que algunas consecuencias quedan. Así que evitemos, pidamos al Señor que nos ayude a evitar el pecado. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Decía el de al lado: ¿querés prosperar? No encubras tu pecado. Ante Dios, obviamente. Ante Dios. No encubramos. ¿Queremos prosperar? Ante los ojos de Dios, Él nos va a hacer prosperar si nosotros le confesamos nuestros pecados. Y vamos a alcanzar misericordia del Señor. Mirá vos. Ahora vamos a otra faceta. Entre personas también hay efectos del pecado y hay efectos del perdón. Vimos entre Dios y nosotros. Ahora, entre personas, ¿qué versículo? Santiago 3:2 nos dice: porque todos ofendemos muchas veces. Entonces necesitamos del perdón, necesitamos hablar de este tema, porque todos ofendemos muchas veces. Necesitamos el perdón. Necesitamos perdonar y ser perdonados. Vamos a repetir todos juntos este fragmento del texto. Porque todos ofendemos muchas veces. Decía el de al lado: yo ofendo muchas veces. Para que te sientas un poquito mal, porque a veces pensamos que el otro, pero yo también, todos ofendemos muchas veces. Y si pensás que no, el Señor nos va a poner condiciones para que se nos salga la cadena y nuestra humildad crezca. Entonces, seguimos. ¿Qué es el perdón? Vamos a ver qué no es el perdón. No es un asunto de emociones, no es algo que tengo que sentir, no es excusar, no significa aprobar lo que hizo la persona que está mal. No necesitamos estar de acuerdo con el ofensor y excusarlo. No, son dos cosas distintas. No significa confiar nuevamente en el ofensor. Esto es importante más cuando el ofensor no se arrepiente, ¿no? Tampoco no es olvidar. Dios tiene un perdón que sí olvida, pero nosotros no es tan así. Entonces hay que tener en cuenta que esto no es perdonar, porque a veces se nos confunde. Pero ¿perdonar qué es? Primero vamos a hablar que perdonar es un mandato. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros,
y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces es un mandato. Decirle al de al lado, yo te tengo que perdonar. Dios me lo manda. Es un mandato de Dios. No debo sentirlo, esperar a sentir. No. Dios me manda que yo debo perdonar. Otra versión de la Biblia dice, sean comprensivos con las fallas de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Seguimos rápidamente. ¿Qué más es el perdón? Cristo compara el perdón con el cancelar una deuda, una deuda que uno tiene, y le cuenta el Señor la parábola de los dos deudores, ¿no es cierto? Y había uno que le debía 10.000 talentos, y un talento era 15 años de trabajo. Entonces eran como 150.000 años de trabajo, o sea, imposible de pagar. Ahora, ese hombre sale y encuentra a un deudor de él que le debía mucho menos, ¿no? Dice, a ver si estaba por ahí, 100 días de trabajo era, más o menos. Era una cifra, 3 meses de esclavitud, podríamos decir, tenía que estar y podía pagarle la deuda. Era mucho, pero era pagable. Entonces, este hombre no le perdonó, le ahogaba. Entonces Dios ahí compara que es como una deuda. Cada persona que ofende queda en deuda con el ofendido. Cuando perdonamos a alguien, Él no nos debe nada porque su cuenta queda pagada y cancelada. Está pagado ya eso. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es una deuda. Fíjense, vieron que hay un siervo que ve esa situación y va y le cuenta al Señor. Y acá dice escrito, esto lo tomé de un predicador que después les puedo pasar el link, tiene como unos discipulados, como 6 lecciones que hablan del perdón, que están muy buenas. Dice, si no perdonamos al hermano que peca contra nosotros, los demás hermanos se entristecen y pueden presentar este asunto ante el Señor. Mirá, Señor, no me perdona. Como hizo el siervo, mirá lo que hizo. Y el Señor lo trajo de los pelos, y ahora vamos a ver más adelante qué es lo que hizo. Ahora, perdonar en el griego es soltar, es dejar. En algunas palabras, en algunas partes se traduce como soltar, como dejar. Entonces esto es lo que debemos hacer con los sentimientos de rencor, de venganza. Tenemos que soltar, dejarlo, es necesario eso. A la persona tenemos que soltar y dejar 4 cosas. Primero, a la persona que nos ofendió. A veces pensamos mucho en la persona que nos ofendió. Hay que soltar, dejar. El incidente que causó también hay que soltar, dejar. El dolor también, la angustia. A veces nos sentimos dolidos, ¿no? Pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a soltar y a dejar ese dolor también. No seguir, a veces como que nos gusta sentir el dolor y volvemos a pensar en lo mismo y como que somos masoquistas, ¿no? Entonces, no es bueno eso. Y también el derecho a tomar represalias, soltar el deseo de venganza. Como dice el pasaje ahí en Romanos, mía es la venganza, y otros pasajes que se pueden tomar. El perdón es una actitud, es un proceso en muchos casos. A veces no es tan rápido, pero tenemos que tener la actitud de perdonar. El perdón se da aunque la otra persona no se arrepienta, o no lo diga. Quizás en su corazón está arrepentido, pero está luchando con su orgullo y no lo dice. Yo debo perdonar igual. El perdón nos puede incomodar, pero la recompensa es grande. La recompensa es el perdón del mismo Dios. Vamos a ver un pasaje donde Dios condiciona su perdón a nuestro perdón.
Entonces es una gran recompensa de parte de Dios, que es perdonarnos a nosotros mismos. Así que decirle al de al lado, hay que soltar, hay que perdonar. Si sos esposa, esposo, estás experimentado en soltar, en perdonar. Porque los esposos metemos la pata, a veces la esposa también, pero en todos lados se necesita, donde hay personas, hay muchas fallas, así que tenemos que soltar y perdonar. Ahí dice el incidente que causó, soltarlo, no recordarlo, porque vos tal día me dijiste, no es bueno eso. No perdonar es hacer caer. ¿Y dónde dice eso? En Mateo 18 empieza a hablar de poner tropiezo a los pequeños. Dice, no menosprecie a los pequeños. ¿Qué le pasa al que hace tropezar al pequeño? ¿Se acuerdan? Mejor que se ate una rueda y se tira al mar. Y habla de buscar al descarriado, ¿no? El que se descarría, el que se equivoca, el que se aparta, buscar al descarriado. Y dice, por tanto, o sea, sigue hablando de lo mismo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, y si te oyere has ganado al hermano. O sea, la idea, el contexto del pasaje, habla de perdonar al que erra, de restaurar de tener misericordia, de restaurar al que falla, al que erra, al que cae, al que menosprecia. Empieza a dar algunas de las cosas que hacemos los hermanos que se necesita de eso, ¿no? De ganar al hermano, no de generar un conflicto, ¿no? Y hay una traducción que dice, en el caso que, no dice si tu hermano, dice en el caso que no te escuchara, ve y haz lo otro. Pero la idea, el concepto habla de restaurar, de buscar al descarriado, de no hacer tropezar, de no romper una relación, un vínculo. Y después viene, seguido a eso, Jesús le habla, fíjense en cómo, en el pasaje, por tanto, si tu hermano, ¿cómo se debe perdonar al hermano? O sea, el que dividió la Biblia, los que pusieron título, entendió que la idea, ese procedimiento era para restaurar, para perdonar. Y Pedro, que después que Jesús le establece ese procedimiento, Pedro también le dice abajo, entonces se acercó Pedro, después que Jesús le estaba diciendo eso, y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Entonces la idea del pasaje, todos la entendieron que era de restaurar y de perdonar y de juntar y no de separar. Y ahí el Señor Jesús le cuenta, no hasta 7, sino hasta 70, y le cuenta lo de los dos deudores, ¿no es cierto? Entonces esa es la idea del pasaje. Ahora, ¿qué es? Sigamos definiendo qué es perdón. Perdonar es amar. Dios nos manda a amar. Si no tenemos amor, nada somos. Perdonar es obedecer, dijimos. Perdonar es no guardar rencor, que tiene que ver con perdonar. Dice 1 Corintios 13, el amor no guarda rencor. Es imitar a Dios, porque Dios perdona. Así que cuando perdonamos, estamos teniendo actitudes divinas. Así que el Señor se pone contento, un papá, cuando un hijo hace lo que el padre quiere que haga o lo que el padre le agrada. Dios se rompe de alegría cuando nosotros usamos de su amor, de su perdón, de su misericordia. Así que eso es muy importante. Y Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieren amor unos con otros. Entonces, al ver el amor, al ver el perdón, otros van a decir, wow, estamos mostrando a Dios al perdonar. Sigamos. ¿Qué efecto tiene el perdón? El no perdonar. Enoja a Dios. Dice Mateo, siguiendo lo que veníamos leyendo, dice, llamando a su Señor le dijo, siervo malvado. Fíjense en cómo Dios dice, ¿no? En esta parábola que es figura de Dios. Toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?
Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, hasta que pague todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, fíjense cómo dice, cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces acá vemos un efecto del perdón, del no perdón, ¿no? Que es que a Dios le enoja. A Dios no se queda inactivo Dios ante la falta de nuestro perdón. Así que cuando no perdones, cuando alguien te pide perdón, ten en cuenta que Dios está así. No es una cara enojada, imagínatelo, pero Dios está sacado. Así que enseguida perdoná si alguien te pide perdón. Yo por lo menos voy a tratar. Entonces Dios se enoja cuando no perdonamos, cuando no tenemos misericordia, porque Él la tiene con nosotros y en gran cantidad, como vimos recién. Si Dios puso esas cantidades es porque hay una diferencia. Creo que era 10 veces mayor. Dios no puso aleatoriamente la cantidad de deuda que tenía un deudor contra otro. Dios puso una cifra para que veamos la diferencia entre lo que Dios nos perdona y lo que nosotros tenemos que perdonar. Que nosotros no veamos la dimensión y la cantidad de nuestros pecados no quiere decir que no sean muchos y que no le enojen a Dios. Así que la soberbia genera severidad de Dios, la humildad genera perdón de Dios. No te jactes contra las ramas, le dice Pablo a los romanos. No te ensoberbezcas y no teme. Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Le habla de las ramas. Ojo, le dice Dios. Dios no, perdonar ahí está como no cuidó, pero también se puede traducir como perdonar. Como no cuidó, ¿viste cuando dice Dios no escatimó ni a su propio hijo? Es que no lo retació, no cuidó, sino que lo entregó, lo soltó. Si Dios no perdonó, si Dios no cuidó a ese grupo, a esas ramas naturales, sino que cayó con su ira a través de muchas veces en la historia, como su pueblo fue disciplinado por invasiones, por imperios, etc. Ojo que también si nosotros, ¿se entiende cómo dice? Tenemos que tener temor del Señor. Si no perdonamos, el Espíritu Santo se entristece. No contristéis al Espíritu Santo por el cual fuiste sellado, quítense de vosotros la amargura que genera la falta de perdón. Porque si yo no la quito, el Espíritu Santo está entristecido en mí. El enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros. Si yo no hago eso, el Espíritu Santo se entristece en mí. No entristezcamos al Espíritu Santo, no apaguemos. Escuchemos la voz del Espíritu Santo, no escuchemos la voz de nuestra carne. Ahora viene la palabra amargura y rencor, que también es un efecto del no perdonar. ¿Qué es el rencor? Es un resentimiento, está arraigado por algo que alguien o algo nos causó, ¿no es cierto? Y Hebreos nos dice algo bien clarito de eso. Nos dice: mirad bien que no, si alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello sean muchos contaminados. Entonces, ojo con que brote ese rencor, esa amargura, y sean muchos contaminados. ¿Cuánto tarda el agua en purificarse? Es un proceso largo. Y por brotar una raíz de amargura, puede hacer estragos. Puede arruinar un proceso que tardó años en formarse, ¿no? Entonces, quítense de vosotros, dice la Biblia, estas cuestiones. Fíjense en cómo dice Salmo 73. Dice: se llenó de amargura mi alma, dice el salmista, y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía
era como una bestia delante de ti. Fíjate cómo él se da cuenta que cuando hay amargura, él se compara como si fuera una bestia. Se dice la palabra torpe. Fíjense en cómo él mismo se da cuenta. Fíjense en este dibujo, a ver si lo entienden los más chicos, Nacho, Jere, Mateo. A ver, ¿qué trae ese hombre? Va con todas las bolsas sucias a tirar, ¿viste cuando sacamos todas las bolsas? Olor, todos los bichos. Llevamos todas las bolsas sucias para que pase el basurero y se lleve todo. Pero esas cosas para Dios, ¿qué son? Envidia, peleas, rencor, ira, amargura, mentira. Todo eso va y lo deja en el cesto de basura del perdón. Deja toda esa mugre ahí. Guardar rencor no te hace fuerte, te hace amargado. Perdonar no te hace débil, te hace libre. Nos sacamos esa carga. Ahí vamos a ver otra imagen que compara el guardar rencor con tener una brasa en la mano, caliente. ¿No? Guardar rencor es como agarrar un carbón caliente. Si no lo soltás, el que se quema, ¿quién es? Uno. La amargura la tiene uno. Entonces tenemos que soltar, porque el daño nos hace uno. Otra imagen, el rencor es como tomar veneno y esperar que mate a tu enemigo. Es como vos te tomás No, el rencor nos hace daño a nosotros. La amargura nos perjudica a nosotros. Entonces, no nos conviene tener rencor, amargura. Tenemos que soltar, perdonar. Perdonar y seremos perdonados. No condenar y no seremos condenados. Acá hay una condicionalidad de este mandato. Hay mandatos que tienen condicionantes. Si vos haces esto, yo te doy esto, dice Dios. Si vos me obedeces, si vos perdonás, yo te perdono. Si vos no condenás, no seréis condenados. Y vamos a leerlo. No juzguéis y no seréis juzgados, dice Lucas. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Otro pasaje en Marcos. Porque si nosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Tremendo este mandato. Condiciona el obrar de Dios hacia nosotros. ¿Y qué otro efecto trae el no perdonar? Trae daños emocionales. Hay una larga lista, la leo rápidamente: deseos de venganza, rencor, antipatía, resentimiento, celos, envidia, ira, dureza y severidad en el trato con los demás. ¿Por qué? Porque hay algo que no perdoné. Entonces hay otras personas que sufren mi carácter porque yo no perdoné, porque hay algo que no lo logro soltar. Personalidad iracunda, enojo, hostilidad, hostigamiento, que nada me gusta, crítica, negatividad, autoestima baja, cargar sentimientos de culpabilidad, amargura, paso a la depresión. Fíjense todo lo que genera. También genera efectos físicos. Dicen los que estudiaron que también el no perdonar repercute en nuestro cuerpo. Dolor crónico de espalda, pérdida de la memoria, aumento de la... Ya odio, tenemos varios que perdonar. No siempre. Porque si es por esto estamos todos mal. Entonces, pero genera efecto. Somos un combo, no somos separados. Entonces, genera... El no obedecer a Dios también repercute en nuestro cuerpo. Está comprobado que tiene efectos curativos esto. Si yo ando mal emocionalmente, eso repercute en mi salud. Así que tengamos en cuenta esto. Luego de perdonar, ¿ya está? No, falta algo más. ¿Qué es lo que sigue después? Fíjate lo que dice Corintios 2:5. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien, Pablo le escribe que ya está, basta ya la reprensión que le hicieron, basta, yo ya lo perdoné, no sigan con esta persona porque le van a hacer demasiada tristeza, basta a tal persona la reprensión hecha. Una persona había ofendido a Pablo,
lo había tratado mal a Pablo, y Pablo dice, basta, perdónenle, debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, para que Satanás no gane ventaja. Entonces, ¿qué dos cosas siguen después de perdonar? Tengo que consolar. No significa solamente perdonar. Tranquilo, yo te perdoné, ya está, yo te quiero, no te sientas mal. Que se aconseja cuando en la disciplina de los hijos, cuando se disciplina a los hijos hay que confirmar el amor, hay que consolar el llanto, etc. Y segundo es confirmar el amor, justamente, decir yo te aprecio. Todos nos confundimos, yo también meto la pata, todos ofendemos muchas veces, a mí también se me sale la cadena, yo también a veces ofendo, así que ya está pagado. Entonces, esos dos pasos acordate, consolar y confirmar el amor. A veces perdonamos así, pero queda algo y Dios quiere que la persona que se arrepintió, que pidió perdón, como esta persona, que ya le reprendieron mucho, que estaba consumido en demasiada tristeza, se sentía en el piso, se sentía mal, se sentía destruido, su autoestima por el piso estaba mal, sin ganas de hacer nada. Basta. ¿Qué queremos? ¿Que sea algo mayor? No. Tenemos que consolarle y confirmar el amor. Dios no nos perdona. Otro efecto que ya lo vimos recién, si no perdonamos a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Ahora vemos rápidamente el ejemplo de José, y yo lo separé en etapas. Primero José, ¿cómo trató a sus hermanos? ¿Se acuerdan cuando él descubre que vienen sus hermanos, que lo habían vendido, que le habían hecho? Él finge, no cambia, no se da, no se abre, los trata ásperamente, los acusa, pero Dios le recuerda el sueño. Le dice, ojo que todo esto está planeado por mí, no es obra tuya. Dios ahí interviene para que frene un poco, porque si no iba a ser peor. Lo acusa de espías, los metió preso. La primera etapa, rencor. Dios interviene y Dios genera el temor a Dios. No sabemos cómo, pero Dios genera el temor a Dios. Porque Él les vuelve a hablar y dice, yo temo a Dios. Se acordó. Los libera a todos menos a uno, porque quería que traigan como una garantía. Fue generoso, les dio trigo, aumentó, les dio alimento para el camino, les devolvió la plata, lloró solo, pero lloró. Ya vemos una etapa donde Él empieza a perdonarlos, ¿no? Después, cuando vienen de nuevo, los invita a comer, le dice, mirá, trátenlo bien a mis hermanos. Los que lo van y lo reciben, le dan agua a los hermanos, le lavan los pies a los hermanos, le dieron de comer a sus asnos, y él vuelve a llorar. Ya vemos un amor expresado ahí, confirmando ese amor, podríamos decir. Pero después viene de nuevo, la amargura brota, pensándolo con una comparación, y él se ve tentado a meterle la copa, a humillarlos, a acusarlos, a hacerlos sufrir. Si uno lee el pasaje 43, ellos llegan al piso, él los destruye, los engaña, pero él no puede contener el llanto al ver el corazón. A veces Dios nos humilla para que salga nuestro corazón o nos arrepintamos. Y bueno, ahí José ve ese arrepentimiento genuino, cómo defendían a su hermanito menor, y él no puede aguantar más el llanto y se va. Y después vuelve, saca a todos, y ahí aflojó y los perdonó, se abrió, lloró a los gritos, dice, se escuchó de lejos los llantos de José, besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, dice. Entonces, es muy emotiva esa historia de José, así que les recomiendo que la lean, está muy buena. Ahora Jesús nos enseña a perdonar, Él nos perdonó, Él sufrió cada una de nuestras, mucho más de lo que nosotros sufrimos. Ahora, ¿Dios tiene misericordia de nosotros, hermanos? ¿Cuál es la respuesta? Sí, Dios tiene misericordia.
nosotros tenemos misericordia de los demás. Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Y nosotros tenemos de los demás? Dios quiera que sí, decidamos tener misericordia. También debemos pedir perdón. La última filmina, ya termino. Dice, si traes tu ofrenda al altar, allí te recuerdas que tenés algo contra el hermano, deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate. Si tu hermano tiene algo contra ti, te acordás que no trataste bien a alguien, deja ahí tu ofrenda, anda, pedí perdón, reconciliate con tu hermano, entonces ven y presenta la ofrenda. Y este listadito de ítems es para los esposos, las esposas. Nada, es para todos, porque lo podemos usar. Primero, decir que estuvimos mal. No es ir, perdóname, listo. No, estuve mal. Decirle al lado, estuve mal. Estuve mal. Es una frase que la tenemos que grabar. La digo que le diga al lado, pero para que se nos grabe. Estuve mal. Si es posible, decí específicamente lo que estuviste mal. O sea, estuve mal en tratarte así, en decirte tal cosa. Decíselo a tu esposa. No le digas, perdón, te pido perdón. A tu esposo, decile, estuve mal en decirte tal cosa. Hijo, estuve mal en tratarte. Estuve mal, hijo, en decirte tal cosa. Papá, estuve mal en decirte tal cosa. Amigo, hermano. Tenemos que decirlo. No justificarnos. Tampoco lo que pasa que vos me dijiste y yo... No justificarte. Vos, digamos lo que hicimos mal. No importa la situación que nos fomentó. El otro dirá, sí, yo te generé, te hice enojar y disculpame también, etc. Aceptar las consecuencias. Hay un tiempo de cicatrización a veces. Entonces yo puedo esperar un poquito, aceptar que hay unas consecuencias, que a veces uno tiene que hacer la inversa del daño, que es una bendición. Si yo hice una agresión, tengo que hacer una bendición, poder regalarle facturas, poder hacerle masaje, si alguno me ofende a mí, me puede traer torta. Yo ahí me sano, me cicatrizo enseguida. O un salamín, los varones. Cambiar el comportamiento, eso es importante, ¿no? Estaremos verdaderamente arrepentidos hasta que no hagamos esto, dice, y no hacer esto socava nuestras disculpas. Si yo pido disculpas, pero en realidad sigo como algo crónico, a veces volvemos a pecar, no es algo, pero ya a los 5 minutos sigo haciendo lo mismo, es como que no quiero cambiar, no oro al Señor, y tengo que pedir a Dios que me ayude a cambiar cosas. Así que esto es, hermanos, lo que el Señor puso en mi corazón de compartirles. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Perdonen que me fui 43 minutitos. Oramos. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te ruego, Señor, que toda persona aquí pueda haber arreglado las cuentas contigo, Señor. Que no se vaya de aquí sin haberte pedido perdón. Pero también, Señor, queremos pedirte perdón porque a veces no tenemos tu mismo amor, tu misma misericordia para los que nos rodean, Señor. Queremos perdonar, queremos soltar, queremos dejar. Queremos que tú sanes toda herida, toda cosa. Queremos aprender a pedir perdón. Queremos aprender a ser humildes. Queremos aprender a soltar, Señor. Gracias por ser nuestro Maestro en esto, por perdonarnos infinidad de pecados y por querer que nosotros también tengamos tu actitud, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.